Hola compis, mirad que os traigo hoy una bolsa guardaproyectos romántica y con lacito. ¿Qué os parece? No puede faltar un lacito cerca de mí. Me encantan. Mirad, he decidido hacer esta bolsita guardaproyectos un poco distinta a las que estamos haciendo hasta ahora, y os recuerdo que durante todo este mes os voy a estar compartiendo bolsitas monas, monísimas, súper fáciles de hacer, con un montón de diseños distintos y un montón de formas bonitas. Y este va a ser el mes de estas bolsitas. Creo que os gustan un montón y creo que es bueno también que todas tengamos este tipo de bolsitas a la mano. Mirad, os voy a enseñar cómo ha quedado por dentro. Le he hecho un lacito que de verdad que le da un toque súper gracioso, y como veis es bastante amplia. Aquí en este bolsillo he decidido poner mi bastidor con mi próximo proyecto, que como veis cabe perfectamente. Ha sido diseñada esta bolsa expresamente para este bastidor y este proyecto. Y aquí le he puesto un bolsillo muy grande porque aún no he decidido si voy a poner los hilos o también voy a poner el esquema. Que mirad, ese es el proyecto que quiero hacer, vamos, pero en cuanto tenga 2 minutos de tiempo. Bueno, 2 minutos, no cuántos días. Pero también os comento que me sirve igual ponerlo aquí. Como veis es una bolsa que he diseñado expresamente para este trabajo, para este bastidor y para el proyecto que estoy haciendo ahora. Entonces yo he decidido un bolsillo grande porque ya os digo que me cabe cualquier cosita. Bueno, pues mirad chicas, si os gusta, si os animáis y queréis hacer una bolsita tan mona como esta, ya sabes, quédate conmigo, manos a la aguja y vamos con el vídeo. ¿Qué te parece? En un momento vamos a tener hecha esta preciosidad de bolsita romántica con lacito incluido. Vamos con el vídeo. Compis, vamos a diseñar esta bolsita que la vamos a llamar romántica con lazos. ¿Qué os parece? Tengo estas rosas que me encantan y la tengo comprada esta tela desde hace un montón de tiempo, y hoy la voy a hacer para hacer mi bolsa de proyectos y creo que va a quedar súper chula. Mirad, tengo unos cuadritos de bichi amarillos que me encantan, y estos que son un poquito como un poco color cereza, pero la verdad es que los dos me gustan para este proyecto. Creo que voy a hacerle este amarillo porque no lo utilizo mucho este color y también es un color que me gusta. Mirad, una vez que he elegido las telas, voy a deciros cómo diseño en esta ocasión esta bolsita para los proyectos. Mirad, yo siempre diseño mis trabajos o mis proyectos dependiendo para qué lo necesito. Tengo este bastidor y este bastidor va a ser el que me va a marcar la medida del proyecto que yo quiero hacer, de esta bolsa para guardar proyectos, para guardar cositas de punto de cruz, para guardar lo que nos apetezca, lo que nos guste y lo que nos interese. Bien, mirad, si yo tengo este bastidor que tiene 21 centímetros más o menos, ¿vale? Sobre esta medida de mi bastidor yo voy a diseñar mi funda. Yo le calculo, si tiene 21, pues le voy a dar bastante margen para que él pueda entrar y salir del bolsillo que le voy a hacer para guardar este bastidor, y que sea cómodo, que no tenga que estar tirando, quitando, poniendo. Entonces, si tiene 21 centímetros, pues yo creo que con 25 tiene suficiente. Por lo tanto, voy a poner 25 y voy a hacer, mirad, me estoy pensando, ¿recordáis las fundas de libreta que yo suelo hacer? Este tipo de funditas que van súper bien para nuestros apuntes y nuestras cosillas, ¿veis? Son fundas muy normales, fundas de quita y pon, que yo puedo utilizar siempre cuando me apetezca. Le cambio la parte interior de
la libreta y en fin, pues voy haciendo los cambios que más o menos me interesan, pero pensando en este tipo de funda voy a diseñar una que sea igual de cómoda que me resulta esta. Por lo tanto, si la voy a hacer como si fuese un libro, ¿vale? Esta es la idea. Y no le voy a poner tapeta en esta ocasión. Ya sabéis que este mes os he prometido que os voy a hacer diferentes modelos de bolsas. Esta no va a llevar tapeta, la tiene la anterior que hicimos la semana pasada o el otro día, no sé, porque los vídeos salen como salen, a alguna velocidad de vértigo. Bueno, pues imaginad, si yo tengo aquí 25, necesitaría otros 25 en esta parte para el otro bolsillo. Vamos a poner este centro aquí, vamos a dibujar aquí un centro y voy a intentar que no me dé mucho reflejo este foco. Bien, si tenemos aquí puesto este centro 25-25, necesitamos también aumentarle márgenes de costura para que esta parte de aquí nos resulte cómoda y podamos abrir y cerrar con holgura, que sea como el tomo de un libro. Pues no lo sé, vamos a poner aquí unos 5 centímetros, 2,5 por un lado y 2,5 por otro, más o menos. Por lo tanto, la bolsa ya nos iría a 55 centímetros. Ahora vamos a ver el alto que tiene este bastidor, 21 centímetros. Para tener holgura y para tenerlo todo más o menos cómodo, pensamos que los esquemas, cuando los compramos, más o menos es un formato folio en el que nos vienen dentro, nos vienen marcados. Y este formato folio tiene 30 centímetros, por lo tanto menos que 30 centímetros no podemos darle. Sí que podemos dar si solamente utilizamos el bastidor y el tejido impreso, que no necesitásemos los esquemas o los patrones. Pero si necesitamos este tipo de esquema o patrón, tenemos que tener en cuenta que esta largura es la que nos marca la pauta del ancho. Mirad, a esto es a lo que me refiero. Este es un proyecto que estoy deseando empezar. Os lo voy a enseñar ahora. Mirad. Bonito, no. Lo siguiente. Espectacular. Me encanta. Entonces me voy a hacer esta bolsa para guardar este proyecto. Como es un proyecto más grande, necesito un bastidor más grande, pero la medida de mis gráficos, de donde me vienen lo que son los esquemas y las explicaciones, es esta altura, y esta altura es la que yo necesito. ¿Veis? Es más o menos un tamaño folio la que yo necesito para la altura de mi proyecto. Entonces, si esta medida es de 30 centímetros, necesitamos quitar margen de costura, pues mirad, para curarnos en salud, igual que aquí, en vez de 30 le vamos a dar 36. Así quitamos 2 centímetros de cada lado, uno de cada margen de costura, y nos queda suelto, que no quede apelmazado. Pues por ejemplo 36 centímetros. Voy a apuntarlo aquí. Serían 36 centímetros de largo por 55 de ancho. Pues este es la medida que tenemos que cortar en el primer tejido. En el segundo tejido, que sería el forro, sería la misma medida. Y ahora los bolsillos vamos a hacerlos de una forma muy sencilla. Mirad, vamos a cogernos para el bolsillo del bastidor y meter solamente el bastidor con el tejido bordado, nada más. Vamos a tomar una medida de, si tenemos aquí 25 centímetros, pues vamos a hacer una medida, por ejemplo, de 23. Aún tenemos un margen de costura. Vale, vamos a darle 24. Vamos a darle 24 centímetros. El primer bolsillo tendría 24 centímetros de altura, pero lo vamos a hacer doble para así que nos quede mucho más rematado. Por lo tanto necesitaríamos 48 por el 36 centímetros, que sería de largo. Este sería el primer bolsillo. Nos llegaría aproximadamente
antes de llegar a la mitad de nuestro tejido. Lo haríamos aquí. Y ahora en la otra parte vamos a hacer igual. Vamos a cogernos uno de 24 centímetros, que nos vendría desde esta parte hasta esta parte. Y yo pongo aquí por poner una marca, porque no son 24, ¿vale? Serían 24. Y ahora tendríamos un 36 de largo total. Pues vamos a dejarle, por ejemplo, de unos 30 centímetros, que también es más o menos lo que ocuparía. Mirad, este es más corto, hay unos más largos y otros más cortos. 23, pues sí, unos 26 centímetros, vamos a darle 26. Entonces haríamos un bolsillo de 24 por 26, otro bolsillo de 48 por 36 y otro, y el forro y la tela exterior de 36 por 55. Creo que está explicado, creo que está entendido. Si no, me dejáis un comentario debajo de este vídeo y os lo volveré a explicar. Voy a quitar todo esto y a cortar las telas. Chicas, pues plan B. He empezado a cortar el tejido y la parte de cuadritos de bichí no me da. Puedo hacerla de forma que le haga un añadido y no se notaría mucho, pero fijaos que poquito me falta, nada, 3-4 centímetros. Pero claro, si ahora hago también la costura, plancho, tal, sí que se notará. Yo creo que sí, porque es un tejido muy delgado. Entonces, bueno, pues plan B. Tengo este tejido amarillo que también es súper bonito, tiene un poquito de brillos, es como unos topitos de seda o similar. La verdad es que es muy chulo. Y este también creo que, si tengo suficiente, lo voy a colocar, porque me apetecía ponerle un color diferente, un color amarillo. ¿Veis? Pues lo voy a hacer con este. Cambio de planes, plan B, ya sabemos lo que es. Bueno, compis, mirad, después de cortar la parte del cuerpo me queda este trocito de tela. No me da para hacer los dos bolsillos dobles, entonces me voy a curar en salud. Mirad, la voy a partir en la mitad, la voy a poner así a la mitad y voy a sacar lo que me dé los dos bolsillos. Como tengo también que quitarle aquí el trocito del vivo, del empiece de la orilla, y aquí también lo tengo que centrar, pues mirad, es que no voy a tardar ni 5 minutos en hacerlo. Me voy a coger una tirada del largo de nuestra bolsa de proyectos, que era 36 centímetros, y voy a cortar. Mirad, voy a poner aquí 36 centímetros y aquí voy a poner otros 36. A veces, cuando tenemos poquitas telas, tenemos que ir pasando a diferentes planes. Tengo aquí estos dos, pues voy a cortar desde aquí. Voy a dejar esta tira por si me sirve para hacer alguna otra cosita hasta que termine este proyecto. Y ahora esta parte la voy a dividir en dos. Y así voy a sacar dos bolsillos. La parte de dentro la voy a poner en amarillo. Así voy a sacar los dos bolsillos dobles. Voy a coger ahora mi trocito de amarillo y voy a hacer exactamente igual. Voy a doblar mi tejido a la mitad y voy a sacar los dos bolsillos. Ya veis que cuando se tiene poquita tela, se tiene que dar muchas vueltas. Yo esto lo aprendía con mi madre, entonces no sé si vosotras lo recordaréis o lo habréis vivido, lo habréis escuchado. Antes las telas se compraban por retales. Se compraba un largo, dos largos, una caída, eran los nombres que se le daban, ¿vale? Entonces tenías que tener mucho cuidado y mucha paciencia, y sobre todo dar muchas vueltas a las telas y a los patrones para conseguir sacar pues lo que te habías propuesto, esa falda, ese vestido, esa camisa. Y se hacía así, se hacía dando vueltas y vueltas y vueltas, y así se conseguía de poquita tela hacer lo que necesitábamos.
Pues ya está, mirad, ya tengo los bolsillos. Ya veis, en un momento todos los tejidos cortados. Ahora vamos a hacer un recuento de las piezas. Mirad, aquí tenemos los bolsillos. Este bolsillo, uno de ellos, porque ya os digo que me da igual una parte que otra. Este bolsillo que habíamos dicho que era de 48 por 36 se ha convertido en 24 por 36. Entonces le vamos a poner derecho con derecho de los dos tejidos. Lo vamos a colocar en esta forma y le vamos a pasar por aquí un pespunte a máquina, y así ya también dejamos más rectas las telas. Este tejido, el amarillito, da mucha guerra porque al tener ese poquito de brillo, de raso, resbala o al contrario pincha la tela, la deja sin movimiento. Bien, pues vamos a hacer esto, simplemente un pespunte de un lado a otro, y este será el bolsillo donde va a ir colocado el bastidor. El otro bolsillo, que era más pequeño, era de 24 por 26, pues lo vamos a hacer de esta forma, porque aquel iba de pie. Vamos a coger el metro y vamos a ver la medida que le hemos dado. Tengo bastante de ancho y de alto muchísimo, entonces vamos a cogernos esta parte de aquí y vamos a hacer exactamente igual. Vamos a coser la parte de arriba y después, como yo lo tengo que hacer así, ya cuadraré las medidas. Vosotras tenéis las medidas ya sacadas, ¿veis? Ahora cuando yo lo tenga cosido así, le daré la vuelta, pasaré un pespunte por la parte de arriba y ya lo cortaré a la medida que me haga falta. ¿Veis? Aquí me falta un trocito de tela, pero no os preocupéis que lo voy a ir haciendo poquito a poco. Voy a conseguir todas las medidas que necesito. Mirad, estas son los lazos que le vamos a colocar. He cortado dos trocitos de 7 por 50, me va a sobrar porque yo creo que 50 centímetros es mucho, pero bueno, 7 centímetros por 50 dos veces, y dos veces también en el tejido de forro, y lo vamos a hacer de esta forma. Mirad, primero vamos a tomar uno de los lados, este que no está tan mal, y vamos a coger por ejemplo una tapa, alguna cosa redondita de las que tengáis por más a mano, y mirad, vamos a tomar, esta es muy pequeña quizá, vamos a ver esta me gusta más. Mirad, vamos a tomar aquí arriba una referencia de un medio círculo, lo vamos a marcar, y así las dos piezas juntas lo vamos a recortar. Esto es súper rápido, antes de que nos demos cuenta lo tendremos hecho. Mirad, con cuidado vamos a recortar estas dos partes. Vamos a hacerle este redondito, y ahora vamos a cogernos en este caso la mitad, porque yo lo había puesto así doble, y vamos a cortar. Voy a cogerlo desde aquí, que lo cojo a derechas. Vamos a cortar justo por el centro, o hacemos dos de 7 por 50 o una de 14 por 50 como he hecho yo, pero bueno, ya sabéis, la medida es de 7 por 50. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarnos estas telas, estos tejidos, y vamos a unir derecho del forro con el derecho de la tela. He dejado mucho forro porque mirad, se va, pero vamos, de todas se me deshilacha solo con mirarlo. Entonces prefiero dejar un buen trocito de margen que no me dé guerra, y después ya corto sin ningún miedo. Esto lo vamos a coser desde un lado dando toda la vuelta hasta el final, recortamos margen de costura y damos la vuelta. Esto lo vamos a hacer con las dos piezas, y ya nos quedaría la parte del cuerpo, que como veis también ya la tengo recortada, y también he dejado más grande la parte del forro.
La parte del delantero, lo que es la parte del cuerpo, la parte principal, la vamos a trabajar y vamos a separar la parte del forro. ¿Veis? Esta parte la quito y todo esto me lo llevo a la zona de costura. Así vamos quitando cositas del medio. Mirad, yo voy a coger fieltro y voy a acolchar la parte de, digamos, del cuerpo de nuestra bolsa guardaproyectos, que va a quedar súper bonita. Mirad, voy a coger este trocito que tengo, lo voy a colocar al revés para cortarlo. Yo estoy sacando materiales que tenía en el taller porque quiero comprar cositas nuevas y la verdad es que tengo un montón de material que si no lo saco no voy a poder seguir metiendo más o eso, o me voy de la casa. Bueno, pues mirad, vamos a cortar por ejemplo por aquí. Y vamos a cortar este trocito de aquí. Y ahora con esto cortado vamos a trabajar la parte del derecho. Si no queréis acolcharlo, no pasa nada. Le ponéis el fieltro, le dais un pespunte todo alrededor del cuerpo para que se os quede más fijo y ya está, no pasa nada. Mirad, vamos a tomar nuestra parte de atrás, nuestro cuerpo, y vamos a colocarlo así. Cogemos nuestra regla, voy a apagar este foco que así lo vamos a ver mejor. Cogemos nuestro bolígrafo borrable y empezamos a hacer líneas desde un lateral, marcamos y voy a hacerle líneas de 8 centímetros, quizás sea mucho, a ver, de 6, venga, vamos a hacerle de 6. Vamos a hacer líneas de 6 centímetros. Os voy a dejar el enlace a uno de los vídeos que he hecho donde os enseño cómo empezar a marcar las líneas del acolchado con una regla más pequeña. Estas reglas de patchwork van muy bien para estos proyectos, nos ayudan un montón. Solo tenemos que ir colocando en el lugar que nos va marcando y vamos haciendo las líneas. Pero si no tenéis esta regla no pasa nada. Yo os preparé un tutorial para que lo hagáis sin esta regla, con reglas normales de las que los niños tienen para ir al cole, y también quedan muy bien. ¿Veis? Ya están todas marcadas. La última bolsa que hice solamente en un lado, solamente acolché en una dirección. Vamos a hacerlo hoy en otra dirección y así vamos haciendo cositas diferentes. Lo hacemos igual si antes empezamos hacia este lado a poner la regla, ahora lo hacemos a la inversa, pero la medida es la misma. Buscamos nuestros primeros 6 centímetros y a partir de aquí empezamos a marcar líneas y líneas. Es una regla que nos facilita muchísimo el trabajo, es muy cómoda, no es excesivamente cara. Yo la compré en Amazon, creo, y la verdad es que me ayuda muchísimo. Sobre todo, y lo que más me ayuda es a igualar las telas. Os dejaré el enlace a la tienda de donde yo compré esta regla por si queréis comprarla o simplemente queréis mirar. También la tabla de corte me la compré
en Amazon, y el cúter rotatorio, que también me gusta mucho. Bueno, pues fijaos, ¿veis? Ya estamos llegando prácticamente al final. Lo único que tenemos que hacer es buscar nuestra línea de bolígrafo que nos coincida con la línea de los 6 centímetros y ya está. Solo eso. El resto, vamos, más fácil, imposible. ¿Veis? Vamos sacando los 6 centímetros y buscando que nos coincida con la línea que tenemos marcada. Bien, pues no sé si lo veréis, os lo voy a acercar que lo veáis. Estos son los rombos que vamos a hacer hoy y los vamos a hacer acolchando, muy fácil. Ahora pondremos nuestro trocito de, en este caso, fieltro. Podéis utilizar guata o estabilizador, y repito, si no queréis hacer este paso no pasa nada. También podéis ponerle un poquito de entretela rígida, que también va muy bien. ¿Veis? Vamos a ponerlo así, bien colocado, y ahora nos vamos a ir a nuestra máquina de coser. Os repito que aunque veáis el vídeo de la semana pasada o de hace unos días sobre el acolchado, os voy a comentar también que una vez que lo tengáis bien puestecito sobre una tela con la otra, como no está pegada, que simplemente está cogida con alfileres, lo que vamos a hacer, y siempre se hace cuando se acolcha, es empezar por el centro. Mirad, vamos a tomar una línea central y vamos a empezar a acolchar con la máquina de coser. Yo no utilizo ni prensatelas ni agujas especiales. Lo que tengo es con lo que hago. Empiezo a acolchar desde aquí arriba hasta el final. Y una vez que lleguemos, que no estamos en el plano, una vez que hagamos esta línea, por ejemplo, o esta, me da igual, una de las dos, a partir de aquí hacemos la siguiente, la siguiente, la siguiente, y después hacemos esta. ¿Por qué? Porque la tela vamos a intentar que no se nos arrugue, y si cosemos de forma diferente, os aseguro que os van a quedar bolsas y queda súper mal. Una vez que tengamos hecha la parte central y vayamos abriendo como un abanico, haremos igual con la parte contraria. Empezaremos por una línea y seguiremos como un abanico, así de fácil. Voy a acolchar todo esto, voy a pasar las piezas que tenía preparada para la máquina de coser, y en nada vamos a tener terminada esta bolsa de proyectos. Mirad, compis, aunque esto lo vais a ver después de que haya pasado, os lo voy a dejar antes para que no cometáis este error, entre comillas. Cuando cosamos el bolsillo que va de pie, el que va hacia arriba, cuando cosamos esta pieza por la parte de arriba, la vamos a coser también por el lateral de la derecha, la parte que daría a la derecha de la bolsa. ¿Veis? Una vez que tengamos así nuestro tejido derecho con derecho, forro con el tejido exterior, lo que haremos, viniendo de arriba, bajaremos la misma línea, y después sí que una vez que ya le tengamos hecho esta costura, daremos la vuelta y entonces ya podremos colocarle la puntilla. Ahora, al empezar a montar toda la bolsita, pues he visto que queda mucho mejor si esta parte la dejamos más rematada. Si no queréis pasar la máquina, le podéis poner un bies, pero en mi caso, como he decidido ponerle las puntillas, prefiero ponerle una costura interior y dar la vuelta, que queda más bonito. Por lo tanto, haremos igual que hemos hecho con la parte exterior, la parte anterior que habíamos marcado. Coseremos la parte de arriba, coseremos la parte de abajo, daremos la vuelta y pasaremos un pespunte por la parte del derecho, de arriba y del lateral. En mi caso, para hacer ese pespunte, aproveché para ponerle la puntilla. En este caso, a este lado no le voy a poner puntilla. Por lo tanto, vamos a la máquina y ahora sí que seguimos con el paso anterior, que es el actual. Bien, pues vamos a planchar todas las piezas. Mirad, yo le he puesto a los bolsillos un poquito de puntilla. Sabéis que las puntillas, los lunares y los lazos es que me vuelven loca. Vamos a planchar todas las piezas, y ahora con la tabla de corte y con el cúter o con tijera, con el cúter rotatorio o con tijera, vamos a igualar todos estos tejidos. Pero en un principio vamos a irlos dejando así ya planchaditos y presentados. La parte de los lacitos, lo que he hecho ha sido
coserlos, darle la vuelta, y le he pasado un pespunte por la parte exterior, justo el ancho de patilla, muy poquito. Podéis también ponerle un hilo en contraste o cualquier cosita, un bies, cualquier cosita que a vosotros os guste, y si no, pues así, un pespunte y ya está. Así también queda bonito. Como veis, es una bolsita que lleva muchas piezas, pero que el resultado es súper bonito, muy romántica, muy femenina y muy mía. Mirad, ya tengo rectificado este bolsillo tal y como os comenté, y le he pasado el pespunte aquí, a pesar de que lo voy a coser después a la tela, porque quiero que me asienten bien todas las costuras. Después puedo hacerle aquí por el mismo pespunte, pasarlo a máquina, o puedo hacer un pespunte paralelo o una puntada decorativa, como más me interese. Llegado el momento ya lo pensaré. Vamos ahora a cortar nuestro tejido con el super cúter. Vamos a ver. Vamos a empezar. Lo que he hecho ha sido trazarle unas líneas con la regla de patchwork y así lo he igualado, y ahora ya fijaos, es súper fácil. Mucho cuidado porque es bastante potente. Pero la verdad me encanta, que va súper rápido, es una pasada. Me gusta un montón, la verdad que sí. Voy a intentar dejaros el enlace de este cúter rotatorio por si os interesa o queréis echar un vistacillo. Y bueno, pues nos queda este y ya lo tendríamos todo igualado. Como veis, es una pasada. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos. Fijaos qué aparatito más mono y la verdad es que tiene mucha fuerza. Tiene bastante seguridad porque es muy difícil poner el dedo dentro, pero así todo prefiero tenerlo un poco fuera de mano. Cuando las cosas son nuevas y son tan potentes, dan un poco de respeto, sobre todo, más que miedo, de respeto. Bueno, vamos a empezar a montar nuestra bolsita. Ahora vamos a retirar el derecho y vamos a trabajar con el forro. Mirad, vamos a quitar todos los hilillos. Este forro ya os he comentado que este tejido que yo he utilizado para forro, ya os he comentado que se deshace muy rápido. Vamos a colocar nuestro bolsillo. Mirad, vamos a colocar el lateral, por ejemplo, aquí, y lo vamos a hacer coincidir las líneas exteriores con las líneas de aquí. Vamos a ponerlo lo más derecho posible. ¿Veis lo que os digo? Se engancha por la trama que tiene la parte del forro. Engancha todo lo que va poniendo por la parte de arriba. Es un poco rollo este tejido, pero la verdad es que es muy bonito, a mí me gusta mucho. Bien, pues ya tenemos este colocado. Vamos a ponerle un par de alfileres. Y aquí también. Ahora vamos a colocar nuestra parte del bolsillo, que ya también lo he recortado porque lo tenía muy largo y le he puesto la medida que habíamos hablado. Creo que eran 26, sí, 24 por 26, 26 de alto. Y ahora lo voy a hacer también coincidir de esta forma. Vamos a pasar un pespunte. Podéis utilizar este bolsillo
por ejemplo, según que necesitéis, podéis pasarle al centro un pespunte. Yo no lo voy a hacer porque quiero colocar aquí los hilos y tal vez los esquemas, y aquí voy a colocar el bastidor, pero también puedo colocar el bastidor y el esquema y aquí hacer una línea divisoria y tener, por ejemplo, en un lado pues la tijera y lo que necesite y en otro lado los hilos. Esto ya como vosotras decidáis. Ya os digo, yo en esta ocasión voy a dejar un bolsillo amplio, me apetece tener un bolsillo grande. Ahora vamos a coger los lazos y vamos a buscar el centro de nuestro tejido. Y aquí en el centro también vamos a buscar el centro de los lazos. Quizás sean muy grandes, tal vez lo haga un poquito más corto, lo voy a hacer un poquito más corto. Ahora os digo lo que mide. Dejadme cortar porque me da la sensación de que son muy largos. Pues al final los voy a dejar de una medida de 44 centímetros. Creo que con 44 tienen suficiente, no necesitamos más. Cortamos aquí y ahora vamos a buscar el centro de estos lacitos y vamos a hacer coincidir el centro con el centro y lo vamos a sujetar con un alfiler, y vamos a hacer igual en este sitio, en esta otra parte. Buscamos el centro, lo marcamos con un alfiler, será suficiente, y buscamos el centro de aquí, que será este, y ahora coincidimos uno con otro. Bien, antes de poner la parte de arriba vamos a pasar un pespunte por el lateral del bolsillo para cerrarlo y dejarlo la parte abierta, la de arriba, pero esta hay que cerrarla. Una vez que tengamos cosido este bolsillo, entonces sí le pondremos ya la parte de arriba. Y vamos a pasar un pespunte a máquina por todo el contorno, menos un trocito que vamos a dejar sin coser para darle la vuelta. Y podemos elegir, por ejemplo, mirad, de la parte de aquí arriba que no tenemos ni costuras de bolsillos, ni lazos, ni nada, pues aquí en esta parte vamos a dejar un trocito abierto, pues por ejemplo como unos 4 dedos más o menos, o quizá un poco más, para que tengamos holgura para dar la vuelta, pues unos 14 centímetros, ¿vale? Y ya nos vamos a la máquina de coser, empezaremos a coser por un lado, daremos toda la vuelta y terminaremos en este lado de aquí. Una vez hecho eso, cortaremos las esquinas, como ya sabéis que las cortamos como si fuesen un bies, y daremos la vuelta y tendremos ya la bolsa portaproyectos finalizada. Pues ya está, pasado a máquina. Mirad, aquí me he dejado un alfiler por dentro. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que vamos dejando porque nos podemos hacer bastante daño. No me ha molestado para la máquina de coser, pero ahora lo he visto. Entonces vamos a dar la vuelta con mucho cuidado. Lo vamos a girar por la parte que hemos dejado abierta. Siempre nos iremos a la zona más alejada de la abertura. Así nos resultará más fácil dar la vuelta a todos los proyectos. Es un truqui que es las que estáis muy puestas en la costura, ya lo sabréis. Pero bueno, siempre hay pues alguna compi nueva que es bueno también ir compartiendo todo lo que vamos aprendiendo. Voy a buscar el alfiler lo primero, porque de verdad que me daría muchísima pena pincharme, más que nada aquí, por mi problema que tengo de coagulación. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora solamente vamos a darle la vuelta y a poner bien todas las esquinillas y todas las cosas. Mira, otro alfiler. Hoy va a ser el día que al final vamos a ver si consigo terminar la labor sin pincharme. Vamos a coger una brocheta de las que tienen la puntita finita para sacar las esquinas, que nos quede lo más bonito posible. Fijaos qué mono queda.
Bueno, pues mirad, así nos va a quedar esta bolsa para nuestros proyectos. Fijaos qué cosa más bonita. Es una verdadera preciosidad. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser coger aquí la parte interior, doblarla por el margen de costura y pasar un pespunte. Y al tiempo que pasamos este pespunte para cerrarlo, vamos a pasar un pespunte por todo el contorno y ya nos va a quedar la bolsita. Mirad qué mona. Con su lacito, hoy con un lazo, va a quedar bien bonita. Voy a la máquina de coser y os presento el trabajo finalizado. Bueno, compis, pues mirad, ya está terminado nuestro proyecto de hoy. Esta bolsa guardaproyectos tan bonita. Mirad cómo ha quedado el interior. Es una verdadera monada. A mí me gusta muchísimo. Queda muy bien rematada y queda pues perfecta, lista para usar y lista para lucir. No me digáis que no es una preciosidad. Esta bolsita guardaproyectos podemos hacerla para nosotras, para regalar o para vender. Es una pasada de bonita y ya veis, muy fácil. Bueno, yo voy a llenarla ya porque tengo ganas de hacerlo. ¿Veis lo que os decía? Puedo guardar aquí mis hilos y dejarlos muy a salvo de que se me enganche con el bastidor, o igualmente puedo guardar aquí mis esquemas, bien con hilos o bien sin ellos. ¿Veis? Cualquier opción es buena. Cuando se diseña algo, normalmente siempre se hace pensando en qué es lo que nos va a hacer falta. En esta ocasión yo quería para este bastidor y para poner mis cositas de punto de cruz, y así lo tengo. Vosotras, según para qué lo necesitéis, cambiéis las medidas o cambiéis el diseño, modificáis a vuestro gusto. Yo ya daré por finalizado este bonito proyecto, que fijaos qué cosa más mona, bien con un nudo queda súper bonita o con una lazada. Ya esto a gusto vuestro. Mirad, es que de verdad yo sin un lazo y sin unos lunares no soy persona. Pero le da ese toque femenino y romántico que tanto me gusta. Bueno, compis, pues este ha sido mi proyecto de hoy. Espero que os guste, espero que lo hagáis. Si os gustan mis proyectos, ya sabéis, compartid mis vídeos, deditos arriba, y sobre todo vamos a seguir sumando en esta comunidad, que ya somos un montón. Seguimos con este mes dedicado a las bolsas portaproyectos. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.